gustaría poner de manifiesto algo que ya se ha repetido a lo largo del día de hoy. Son más de 1 millón de pacientes los que hoy, afortunadamente, perciben un servicio sanitario de calidad, que son las terapias respiratorias domiciliarias. Es importante poner de manifiesto la evolución que ha tenido este servicio a lo largo de los años y que también se ha comentado a lo largo de la jornada. Hoy, las compañías de nuestro sector ofrecen una atención personalizada a los pacientes y cada día mejoramos su salud y calidad de vida. Es importante también poner de manifiesto que este es un servicio coste eficiente, tal y como ya en el año 2011 la consultora PricewaterhouseCoopers acreditó. En aquel momento, 490.000 pacientes eran tratados con terapia respiratoria domiciliaria y ya se ahorraban más de 300 millones de euros. Queda claro que tratar pacientes con terapia respiratoria domiciliaria es mucho más barato que no tratarlo. Pero en este año, en el año 2021, recientemente también se ha publicado un informe que cuenta con el aval científico de SEPAR y que ha sido elaborado por la consultora Ernst & Young, que pone de manifiesto la relevancia que puede tener para los pacientes avanzar hacia un modelo de terapia respiratoria personalizada, que seamos capaces de segmentar pacientes y que seamos capaces de utilizar los distintos canales asistenciales que las compañías han ido desarrollando a lo largo de los años para mejorar su salud y calidad de vida. Me ha encantado la mesa anterior porque el doctor Rodríguez Jerez ha hecho un comentario que me ha llamado mucho la atención. Ha dicho, bueno, todo esto que estamos hablando aquí, una mesa de neumólogos, está muy bien, pero luego esto se tiene que contratar y hay que llevarlo a un pliego de un contrato. Y es cierto, ustedes los neumólogos son los que saben mejor que nadie cuáles son las necesidades de los pacientes. Nosotros somos compañías que tenemos la experiencia, y como usted muy bien decía, incluso en el ámbito internacional, sabiendo cómo tratar de la mejor forma posible al paciente, no solo en el domicilio, sino en distintos espacios donde poder prestar asistencia sanitaria. Pero es importante que todo esto aterrice en un pliego de un concurso, y eso es un reto importante. También en la mesa anterior se hablaba de un ejemplo, ¿no?, de Álava, como un ejemplo donde ahí se hacen cosas importantes. También es relevante tener en cuenta que es importante que los concursos estén bien dotados, porque en la medida en que haya un presupuesto suficiente, probablemente todos seremos capaces de hacer mucho más, sin perjuicio del compromiso que tenemos con la eficiencia como sector. Pero me gustaría también, antes de presentar a los ponentes, poner de manifiesto que hablar de todo ello y hablar de la guía de compra pública eficiente del sector de tecnología sanitaria es el resultado de un trabajo compartido que desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria hicimos el año pasado con los principales expertos de compras de los servicios de salud. Y lo que intentamos fue poner en común las mejores prácticas, poner en común a nivel de todos los servicios de salud qué se estaba haciendo bien para que el resto pudieran aprender de las buenas prácticas, también aprender de los errores desde la humildad, poniendo encima de la mesa aquellas malas experiencias que podíamos corregir y, sobre todo, intentando buscar la eficiencia. Nuestro sector es un firme comprometido con la eficiencia del sector público sanitario. Sabemos que necesitamos dar la mejor atención al paciente, la atención de máxima calidad, pero, por supuesto, siempre bajo la premisa de la eficiencia. Es importante tener en cuenta que la Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria es un documento sólido jurídicamente, donde hay una serie de recomendaciones que los principales expertos de compra de todos los servicios de salud han puesto encima de la mesa y que están soportadas con jurisprudencia, con pronunciamientos de los tribunales, que yo creo que es un elemento muy positivo, porque para los que os dediquéis a la gestión pública es importante también no solo grandes recomendaciones, sino cómo ponerlas en práctica. Y aquí en la terapia respiratoria domiciliaria luego tendremos oportunidad de hablar de algunas de ellas. Yo creo que vamos a tener a lo largo de la mesa la oportunidad de hablar temas muy importantes, la indexación, tenemos un IPC acumulado del 12%, la innovación, cómo incorporar innovación, cómo mejorar la atención del paciente en terapia respiratoria domiciliaria, cómo buscar modelos de retribución que reconozcan ese crecimiento de pacientes que venimos teniendo en los últimos años por el infradiagnóstico de esta enfermedad. Pero me gustaría presentar a las personas que me acompañan en la mesa, que además son buenos amigos. Querida Amparo. Amparo Simón es la directora de la Central Provincial de Compras de Córdoba, es directora económica del Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba, tiene una amplísima experiencia en el ámbito público sanitario, con más de 27 años liderando equipos en el SAS y toda una referencia de compra pública y una gran amiga. Muchas gracias, Amparo, por acompañarnos. A mi izquierda tenemos a Jorge Robles González, que es socio de Cuatrecasas en el área de litigación y derecho público, especializado en contratación pública y life science, y sobre todo es
un buen amigo de FENIN. Ya cuando yo me incorporé a FENIN hace 14 años ya estabas, y la verdad que es siempre una suerte tener tu consejo jurídico para que podamos hacer las cosas bien. Me gustaría que los protagonistas de la mesa fuerais vosotros. Yo simplemente quiero hacer una pequeña introducción y, si nos importa, una breve introducción inicial. ¿Cuál es vuestra posición respecto a cómo se pueden contratar de una manera eficiente las terapias respiratorias domiciliarias? Comenzamos por ti, Amparo. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar. Espero que sea fructífero. Bueno, en Córdoba hicimos el expediente de terapias respiratorias, que hemos firmado el contrato recientemente en octubre del 2022. Y las premisas básicas que seguimos para realizar un contrato, que yo creo que ha salido bastante bien, es, por un lado, un pliego de prescripciones técnicas muy trabajado y completo, por supuesto con la colaboración de los neumólogos expertos de todos los hospitales de la provincia, tratando de incorporar las mejores prácticas de las últimas publicaciones de pliegos de las comunidades autónomas y también de las guías clínicas de la SEPAR, para que diese respuesta a las necesidades de los clínicos para garantizar una atención de máxima calidad a estos pacientes. También una actualización del precio respecto al contrato anteriormente vigente, tras un estudio de mercado que realizamos bastante exhaustivo. Hemos recogido, por tanto, una previsión de actualización del importe anual, aunque es una tarifa fija, una anualidad e importe anual fijo, pero si se establece que tras cada año de contrato se actualiza, luego necesitaremos tiempo, lo veremos. Se recoge un tema que me parece muy interesante, que es una fórmula de riesgo compartido con las empresas para que una parte de la retribución esté vinculada a la consecución de determinados resultados en salud. También espero podamos verlo más detalle. Hemos utilizado unos criterios de adjudicación para valoración de las ofertas que estén primando la calidad técnica sobre el precio. Hicimos reunión informativa con las empresas interesadas en participar para poder aclarar todos aquellos extremos que pudiesen generar alguna duda, y se publicó el acta. Pusimos en valor en el pliego y en nuestra ejecución del contrato el papel fundamental que tiene en la buena marcha del mismo la Comisión de Seguimiento de las Terapias Respiratorias Provincial, que ya, si podemos, luego contaremos cuál es su trabajo y cómo se compone. Hubo un cambio de empresa contratista. Nosotros cambiamos unos 15.000 pacientes en tratamiento en máximo 3 meses, sin incidencia de esta clave, satisfacción de pacientes y de centros sanitarios, ¿no? Importante también, que se ha comentado antes, que la aplicación informática de prescripción y seguimiento implantada por la nueva empresa adjudicataria está integrada en DIRAYA, la Historia Única Digital de Salud de Andalucía, y utiliza como único identificador el NUSA, el número único de Salud de Andalucía, para evitar problemas de identificación de pacientes. Más o menos era el resumen inicial que quería exponer. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Jorge. Bueno, primero, muchas gracias a la Redacción Médica por contar conmigo, a Pablo, Amparo, por compartir esta mesa con nosotros, y al Hospital Virgen del Rocío. Pablo nos ha pedido que en 5 minutos demos 2 o 3 ideas sobre la contratación pública en terapias respiratorias domiciliarias. Yo, desde la perspectiva en la que yo trabajo, que normalmente lo que hago es ver los pliegos y analizarlos y decidir opinar desde mi parecer, que hay muchos pareceres, si en algo estoy o no de acuerdo. Lo primero que quería decir es que mi labor es cómoda, la labor complicada es hacer los pliegos. Y en esto sí que, al empezar, me gustaría decirlo, ¿no? que uno de los grandes problemas que tienen los servicios públicos de contratación muchas veces es la falta de medios de ellos, ya no de los servicios que tienen que prestar. Directamente ya no es quizá de terapia respiratoria, sino del propio servicio de contratación, que tiene unos recursos limitados, que tienen que suplir con dedicación, con su tiempo personal muchas veces, y creo que es algo importante reconocer. Y hay algo que yo creo que vivimos todos. Estamos hablando del COVID, de lo que fue para las terapias respiratorias domiciliarias, y yo creo que el COVID también fue algo muy importante para los servicios de compra de los servicios sanitarios, como el Servicio Andaluz de Salud, que tuvieron que dejarse la piel y que tuvieron que tomar decisiones arriesgadas que a veces se han criticado o se ponen en cuestión cuando ha pasado el tiempo, pero sí que es verdad que nosotros, por lo menos yo, estaba en mi casa con mi familia tranquilamente, y había personas que tenían que tomar decisiones de compra de las que dependía la vida, cuando no se sabía muy bien de por dónde venían los tiros. Y quizá algunas opiniones que damos, que probablemente hay gente que se aprovechó y que tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos, pero sobre otras personas no podemos analizarlo desde hoy, desde nuestra comodidad, sino desde cómo se hacían esas cosas en aquel momento, ¿no? Que había que tomar la decisión en un día. Y como digo, montar unos pliegos no es tan sencillo, es muy complicado. Lo fácil es decir, pues esto creo que está mal, pero no, perdona,
monta tú los pliegos, hazlos tú con todo lo que se necesita, con todos los elementos que son precisos para ello, integrando los aspectos técnicos, integrando los aspectos jurídicos, los aspectos económicos. Bueno, dicho esto, yo creo que hay, por la experiencia que yo puedo tener en este ámbito, que es pues jurídica, de llevar determinados análisis, asesoramientos, creo que hay 3 aspectos en los que creo que vamos a ahondar después, pero que son enormemente relevantes en la contratación pública de las terapias y que quizás en algunos no los han singularizado, pero en otros sí, especialmente los han singularizado. Uno de ellos es el del ámbito de pacientes y cómo ya lo apuntaba Pablo, cómo se absorben estos incrementos de pacientes. Es necesario, se ha dicho antes, se ha dicho en la mesa en la que estábamos, que hemos escuchado antes, que la verdad es que hemos aprendido mucho, que las cosas que se piden después hay que pagarlas, que está muy bien pedir servicio de telemonitorización, pero hay que fijar un precio. Entonces, cuando se establece una licitación pública, lo primero que hay que decir es qué es lo que necesitamos, cuál es la necesidad que pretendemos cubrir, que son una serie de pacientes que tienen las necesidades, cuál es el objeto con lo que queremos cubrir, que puede ser cada una de estas terapias y además pues una serie de servicios, y tercero, cómo lo vamos a pagar. Y para esto hay que establecer un presupuesto base de licitación y un crédito presupuestario que lo soporte, y hay que dotarlo. Y si, en mi opinión, si sabemos cuando empezamos el año 1 que va a haber una prevalencia y unos incrementos de pacientes, porque estadísticamente los conocemos, de un determinado porcentaje, eso debería estar previsto en el presupuesto de licitación y en el crédito presupuestario. Y el segundo aspecto, desde el punto de vista económico, jurídico-económico, sería la forma de pago. El pago de un servicio que se presta de forma sucesiva, porque no se puede saber cuántos pacientes voy a tener que atender y se va pidiendo en función de las necesidades, pues tendrá que ser en función del precio del servicio que efectivamente se presta. Por lo tanto, la empresa tiene que tener derecho a cobrar el servicio que efectivamente presta y también la Administración tiene el derecho a no pagar más que el servicio que efectivamente se presta. Pero hay que fijarlo así. Creo que hay algunas ineficiencias o algunas problemáticas de este servicio que se están atajando en ocasiones, pues de alguna manera que no es la que responde a esto, ¿no? El precio al final se tiene que pagar por los componentes de la prestación o las unidades de ejecución que se han realizado y así, en mi opinión, así debería ser. Bien, es verdad que después hay una serie de problemas prácticos que es difícil de atajar. Un segundo problema que se ha planteado es un problema que hemos planteado los jurídicos, que no estaba y lo hemos liado, es habitual. Nos metemos los abogados y generamos más problemas de los que había, que es la necesidad o no de la autorización sectorial como laboratorio farmacéutico, como distribuidor para la realización de estos servicios. Aquí hay una problemática jurídica de contratación pública en la que se han metido tribunales de contratación, algún tribunal de contratación, alguna resolución ocasional, algunos abogados que nos dedicamos a impugnar y ha llevado a que se haya recaído algunas resoluciones que creemos que ya esto se ha conseguido contener, cuestionando si son o no estas necesidades, estas autorizaciones sectoriales. En mi opinión, mi modesta opinión, desde mi punto de vista jurídico, sí que son necesarias estas autorizaciones sectoriales y además que, como se ha dicho antes, todos los ponentes, neumólogos, todos ellos con una experiencia muy dilatada, oiga, lo que se está suministrando es un medicamento, no se está suministrando cualquier cosa. Por lo tanto, se necesitarán las autorizaciones sectoriales y del mismo modo que se necesita que el personal que realice el servicio esté debidamente formado, es necesario que la organización que presta ese servicio tenga la autorización sectorial con todas las garantías que eso supone, con todas las inspecciones que eso supone, con todas las responsabilidades que eso supone. Si esto lo suprimimos, pues puede tener consecuencias. En esto creo que podemos profundizar un poco más adelante. Y el tercer elemento importante, en este sí que es común a toda la contratación pública, pero quizá en uno de los ámbitos que ha sido afectado más ha sido el de las terapias respiratorias domiciliarias, pues es toda
la inflación que hemos estado viviendo, los incrementos de costes, que ha llevado a unos momentos en los que era muy difícil mantener las prestaciones de los servicios con las condiciones económicas que había. Y aquí yo tengo que volver a romper una lanza en favor de los servicios de contratación, que muchas veces han hecho cosas que yo creo que son correctas, aunque a veces tenían los instrumentos justos para hacerlas, o incluso a veces se les dificultaba por parte de los jurídicos y por parte de algunos tribunales, ¿no? Nos hemos encontrado con contratos muy difíciles de mantener y con la problemática de que alguna resolución de algún tribunal sosteniendo que no cabe la modificación del contrato para incrementar el precio por considerar que es un riesgo extraordinario, lo cual es discutible porque en Francia el Consejo de Estado francés ha dicho que sí, eso es conforme con la directiva comunitaria. Las posibilidades de aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible, sabemos que siempre también es lo que nos permite a nosotros trabajar, ¿no? Sabemos que vamos a tener sentencias que nos van a dar la razón y quitar, por lo cual podemos trabajar los dos abogados, el que lleva una parte y a la otra, si no lo tendríamos mucho peor, no nos podríamos ganar la vida, pero genera una inseguridad jurídica terrible y encontramos sentencias que dicen una cosa, que dicen la contraria y que a un operador y sobre todo a un servicio de contratación pues le pueden llevar a... Y esto, pues a pesar de ello, los servicios de contratación, a mí me consta, por lo menos en muchos sitios, han hecho lo imposible por mantener los contratos a flote. Quizá entraremos más adelante, hay una modificación de la ley de contratos que se acaba de aprobar en el Congreso. Fue una enmienda que se introdujo en el Senado para una ley que después nombraré porque es una ley que no tiene nada que ver con la contratación pública, es lo habitual, ley sobre la responsabilidad de daño nuclear. Y dices, bueno, ahí nadie se espera encontrar nada sobre contratación pública, pues bueno, ahí nos encontramos esto, que introduce una posibilidad de revisión de precios en los contratos que nos ocupan, en los contratos que son de servicios y suministros cuyo periodo de recuperación de la inversión sea inferior a 5 años. Es verdad que gracias a todos los trabajos que hemos hecho en la guía de contratación, la hemos estado debatiendo con todas las demás personas, expertos de las administraciones públicas, que podría ser mejor, pero por lo menos está, antes no estaba. Se ha aprobado por el Congreso, fue una enmienda del Senado, se ha aceptado por el Congreso el 27 de abril y estamos pendientes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado y algo permitirá a futuro respecto de los contratos. Pues muy interesante escucharos en esta intervención inicial. Yo, en primer lugar, me uno al reconocimiento a la labor que hacéis los gestores sanitarios, Amparo, porque no es fácil gestionar las compras y el aprovisionamiento de un hospital y de un servicio de salud, y más cuando tienes detrás un sector tan innovador como el nuestro, que dedicamos tantos recursos a innovar y a tratar de buscar soluciones permanentes a los problemas de los pacientes. Un comentario, Jorge, respecto a lo que tú hacías con relación a las autorizaciones de laboratorio farmacéutico. Más allá de la opinión jurídica que puedas tener, que por supuesto que tiene mucho valor, me gustaría poner de manifiesto que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sacó una nota en la cual dejó claro que para llevar a cabo y para poder participar en concursos de terapia respiratoria domiciliaria era necesario contar con la autorización del laboratorio farmacéutico. Y me gustaría entrar en un punto que creo que es muy relevante porque en los 2 últimos años venimos soportando un IPC acumulado del 12%. Jorge, hablabas ahora que en el Congreso de los Diputados hay una iniciativa legislativa que va a permitir que se puedan indexar los contratos. Lamentablemente venimos arrastrando 2 años donde el Gobierno sí que ha protegido la obra pública con un decreto ley que publicó, pero desgraciadamente los contratos de suministro y servicios como el que nos ocupa, que son los de terapia respiratoria domiciliaria, llevamos 2 años absorbiendo los costes con contratos que no reconocían ningún tipo de posibilidad de indexación. Y aquí la primera pregunta que os lanzo es, primero, ¿cómo veis que durante 2 años no hayamos sido capaces de poder compartir unos incrementos de costes muy importantes para el sector? Pero lo más importante no es lo que hemos vivido, que lo hemos vivido. Lo más importante es cómo pensáis que tenemos que mirar hacia adelante a futuro. ¿Pensáis que tenemos que ir a modelos con contratos indexados que nos garanticen que en situaciones inflacionistas como las que tenemos vamos a ser capaces de garantizar la calidad de servicio que tenemos? ¿Qué os parece el concepto de la indexación? Bueno, pues comienzo yo. Bueno, en las empresas de tecnología sanitaria es verdad que se están viendo muy afectadas por un incremento de la inflación muy significativo en los últimos años y es verdad que se precisa una solución que garantice la viabilidad económica de los contratos, sobre todo en aquellos que son plurianuales ante la subida de los costes, ¿no?
Muchas veces los gestores nos encontramos con una difícil tarea porque tenemos que pensar qué hacer con contratos ya firmados, porque sufrimos porque la legislación no nos está amparando para poder pagar los precios de mercado, ¿no? En algunas comunidades autónomas, cada una con su estrategia, por ejemplo en Cataluña, pues allí la asesoría jurídica permite que se haga modificación de los contratos de uno de los extremos principales, que es el precio, como una modificación extraordinaria, pero, por ejemplo, aquí en Andalucía, pues hasta ahora eso no ha sido posible, ¿no? Y algunas veces en contratos, por ejemplo, de suministro, nos hemos visto obligados a renunciar a las prórrogas, no podemos continuar porque las empresas vienen a decirnos que no podemos con ello y a comprar fuera de contrato, pero claro, en uno como en el de las terapias respiratorias, uno no puede renunciar y comprar fuera de contrato porque por el volumen económico que tiene es imposible, ¿no? Entonces, es importante a la hora de fijar los precios de licitación que se haga un buen estudio de mercado para tratar de ser lo más realistas posible, pero no podemos prever revisiones de precios en los sucesivos años del mismo contrato, ¿no? Es, por tanto, que hace falta una modificación legislativa estatal, con esto que está comentando Jorge, que parece que hay un indicio ya. Y respecto al tema de la ley de desindexación, por una parte, que puede parecer algo que es muy lógico, que los contratos suban con el IPC, como antiguamente. El problema es que la exposición de motivos de esta ley, que lo prohibió desde el año 2015, dice que esto no es adecuado porque se provocan efectos perversos que llaman de segunda ronda, que quiere decir que cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precio, como el IPC, suben a su vez. Y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes que simplemente porque están indexados al IPC, aunque no hayan experimentado una subida real. Entonces, eso puede producir una acumulación de una ronda inflacionista al alza que mina la competitividad de un país, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar caminos intermedios, como sería, por ejemplo, la revisión extraordinaria de precios, los contratos de obra, que ya sí se ha puesto encima de la mesa, tanto por el Estado como en la Comunidad Autónoma Andaluza. Y últimamente hemos visto que la Dirección General de Patrimonio del Estado ha presentado una propuesta de modificar el artículo 103 de la Ley de Contrato, que es el que habla de la revisión de precios, para ayudar a solventar estos problemas que el impacto de los precios de los materiales están teniendo en los contratos, de dos maneras. Por un lado, para que ahora solamente se pueden modificar los contratos, subir los precios, se han pasado en determinados contratos muy concretos, que son contratos como muy raros, ¿no?, de armamento, equipamiento de las administraciones públicas o suministros de energía, y se pretende que sean otros contratos de suministro de servicios cuya recuperación de la inversión sea menor que 5 años. Y además, en vez de que tenga que pasar 2 años, que cuando pasa 1 año ya se puede aplicar, ¿no? Entonces, parece ser que pronto, no sé si era mañana, 9 de mayo, pues se iba a intentar llevar esta propuesta al Pleno del Comité de Cooperación en materia de contratación pública y esperemos que pronto pueda ser una realidad, porque la verdad que los gestores que miramos por la eficiencia y por la sostenibilidad también tenemos que entender que las empresas están para ganar dinero y que aquí no puede ser que cada vez el coste unitario, diríamos, por paciente sea más bajo sin poner medidas, ¿no? Perdón. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir lo que se puede hacer respecto de los contratos ya existentes y las modificaciones normativas que se van a aprobar. Una cuestión que sí que llama la atención respecto de lo que tú has dicho, Pablo, hemos dejado pasar 2 años y esto sí es sorprendente. Es sorprendente porque precisamente los países de nuestro entorno, para que no se produzca esta pérdida de competitividad de las industrias y para mantener los servicios, sí que han adoptado medidas. En Francia se han adoptado medidas, en Italia se han adoptado medidas, en Portugal se han adoptado medidas que permiten la revisión. O sea, incluso es que en Francia se ha impuesto la revisión de precios, en Italia se ha impuesto para determinados contratos, en Portugal se ha habilitado la revisión de precios de todos los contratos. Es verdad que la ley de desindexación decía esto, pero era en el año 2015 y era unos años que veníamos de unas inflaciones muy bajas y se establecía la no indexación de todo. Absolutamente de todo, ni de las pensiones, ni de muchísimos conceptos que se han tenido. Evidentemente, a un pensionista hay que revisarle, porque si no, el pensionista no va a llegar a fin de mes. Entonces, esto se ha demostrado que es necesario revisar. Y lo que no parece lógico es que se esté 2 años viendo lo que está pasando y mantener determinados sectores. En la obra pública sí se ha hecho. Si somos sinceros, ¿por qué se ha hecho en la obra pública? Pues porque las empresas de obra pública lo dijeron muy claro: abandonamos los contratos, nos da igual, impónganos una prohibición de contratar, nos da absolutamente igual. Las empresas que trabajan con en tecnologías sanitarias, con los servicios sanitarios, no han abandonado los contratos, no ha habido abandonos de contratos. Podrían haberse producido, con las consecuencias que fueran. Hay empresas que vienen de fuera de la Unión Europea y que a lo mejor España representa un porcentaje pequeño en su facturación. Podrían haberse ido y haber hecho, se acabó, hasta aquí. Y no lo han hecho.
No lo han hecho, han mantenido un compromiso. Y precisamente lo sorprendente, a veces pasa, ¿no?, que el que se porta bien es el que no recibe ya no el premio, sino siquiera el trato justo. Yo creo que respecto de los contratos, hasta ahora sí que existen soluciones. Existe la solución de la modificación del contrato. Sí que es verdad que hay algunas comunidades autónomas que no lo han aceptado porque, bueno, tenemos una resolución del Tribunal Administrativo Central, en mi juicio muy cuestionable, o dos, bueno, ha dictado dos, pero no deja de ser un tribunal administrativo, y por otra parte tenemos un dictamen del Consejo de Estado francés diciendo, claro que cabe, claro que la modificación del precio es una posibilidad de modificación del contrato conforme a las nuevas directivas. Pero es que además tenemos otros instrumentos. Tenemos el instrumento de la modificación, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por riesgo imprevisible, y yo creo que hay sectores como el de las terapias respiratorias domiciliarias, en las que el coste de la energía, yo no sé lo que representa, pero creo que representa un porcentaje enorme en la producción de los gases medicinales, y este coste de la energía se ha incrementado de una manera, bueno, todos vamos a poner gasolina en el coche y sabemos lo que nos costaba la gasolina o el diésel hace 3 años y lo que nos cuesta ahora, que parece de broma. Dices, pero Dios mío, voy a tener que pedir una hipoteca para echar gasolina. Pues hombre, yo creo que hay un riesgo imprevisible de una entidad tal que debería habilitar la posibilidad de hacerlo. Y esto supone un expediente con la Administración donde la Administración o la empresa evidentemente tiene que justificar que ha sufrido, porque no puede ser llegar aquí y decir, no, súbame el precio, no, usted justifíqueme que se ha producido este quebranto de la economía del contrato, pero la Administración también debería responder a ello, porque claro, desde el punto de vista de la posición de la Administración en este sentido es cómoda. Yo le digo que no, vaya usted a un contencioso, dentro de 4 años ya veremos lo que pasa, y la solución se necesita ahora. Respecto de los contratos de futuro, digo, ya no es solo una iniciativa legislativa, ya está aprobada, ya es una ley aprobada ratificada por las Cortes, aprobada por las Cortes Generales, falta exclusivamente la sanción real, la publicación en el BOE, y lo que establece es la posibilidad de revisión de precios en los contratos de periodo de recuperación de inversión inferior a 5 años, siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación de los bienes intermedios, de las materias primas y suministros de la energía sean superiores al 20%. Solamente a esto se va a poder limitar la revisión de precios, a esos 3 componentes, a materias primas, bienes de intermedios y energía, y se tendrá que establecer un índice para cada uno de estos aspectos en un índice oficial que se tendrá que señalar en el pliego cuál se va a aplicar. Probablemente sea una tarea complicada para el órgano de contratación. Aquí va a tener un trabajo en el que el legislador le ha pasado la patata caliente a cada uno de los órganos de contratación, pero creo yo creo que todos coincidiremos en que es algo que se tiene que hacer precisamente para evitar encontrarnos en situaciones como las que hemos sufrido, y además esto sí que permite discriminar aquellas partes de lo que sería el coste de la prestación que no sufren estos incrementos de precios, y aplicarlo a las partidas en las que sí lo van a soportar. Práctico de las terapias, nuestro contrato, que como digo fue de hace muy poco y vinieron todas las empresas importantes y no fue objeto de recurso, sí que se prevé no es una revisión de precios, sino una variación del importe de la anualidad. Nosotros tenemos un precio unitario de cada tarifa, que fue el que la empresa adjudicataria ganó. Y luego teníamos los pacientes que estaban en el primer año. Pues una vez transcurrido el primer año, pues hay una actualización en función de los nuevos pacientes, pero con una fórmula también de riesgo compartido con la empresa, de manera que se involucra a la misma en el proceso de control del adecuado cumplimiento de las terapias. Es decir, que la empresa no sea su interés ir poniendo aparatos por todos los sitios conforme prescriben los médicos, sino que ellos se corresponsabilicen, que en nuestro pliego se prevé la forma con los doctores en el cumplimiento adecuado de las terapias, de manera que a un crecimiento de X% pacientes, no todos ellos se reconocen como subida para el año siguiente, sino que la N de pacientes un poco se va acortando según unos tramos, ¿no? Pero ya os digo, no fue objeto de recurso por ninguna empresa, ni la FENIN dijo tampoco nada, de manera que cada año se sube el importe del contrato, pero con esa corresponsabilidad por parte de la empresa. En primer lugar, me gustaría
Lanzar aquí un reconocimiento público al sector, a todo el sector de tecnología sanitaria y también, por supuesto, a las empresas de terapia respiratoria domiciliaria, porque a pesar de los difíciles momentos que hemos vivido en la economía, de la volatilidad actual de la economía, de los costes que hemos venido absorbiendo, por suerte nosotros no podemos decir lo que sí dicen otros sectores, que hemos dejado abandonados contratos, hemos seguido al pie del cañón, los hospitales han podido seguir prestando su asistencia sanitaria y ahí hemos estado las empresas con muchas dificultades para estar siempre al lado del sistema. Introducías ahora, Amparo, un concepto muy interesante, que es el del pago del crecimiento de pacientes, ¿no? Y, Jorge, yo creo que al principio en tu intervención inicial aludías a la importancia en que la retribución de las empresas esté vinculada a lo que efectivamente hacemos, ¿no? Y, por supuesto, también que se haga con el compromiso de las compañías de no tener un incentivo perverso de poner más equipos de los que tocan. Yo creo que aquí todos estamos comprometidos con la sostenibilidad, estamos comprometidos con la eficiencia y yo creo que la idea es cómo somos capaces de intentar conseguir que los profesionales sanitarios, los neumólogos, puedan prescribir la mejor terapia, aquella que más se adecue a las necesidades de cada paciente, que todos los pacientes que no han sido diagnosticados puedan ser diagnosticados y que seamos capaces de prestarle esa atención sin que las empresas se arruinen por el camino, en el sentido de que, sí, claro, si resulta que incrementamos la base de pacientes, pero no incrementamos el presupuesto que destinamos para tratar los pacientes, es una situación que deviene insostenible el contrato. Más allá de la actualización con el IPC o con el incremento del precio de las materias primas, a mí me gustaría que comentáramos y que profundizáramos un poco más en el pago del crecimiento. Tenemos experiencias en algunas comunidades autónomas y aquí en Andalucía, yo creo, Amparo, tú tienes un ejemplo que nos comentabas ahora, como en Córdoba, habéis reconocido que ante un incremento de pacientes habrá un incremento en la retribución del contratista. ¿Podríamos comentarlo un poco, Amparo, tanto la situación de Córdoba como Jorge, que hemos tenido algunas experiencias en otras comunidades autónomas donde sí que estamos viendo que se reconocen incluso todos los pacientes que se están incorporando al sistema? Bueno, es verdad que nosotros veníamos de un contrato cuando antiguamente se llamaban de gestión de servicios públicos, que tenían un máximo de años de 10 años. Y es verdad que cuando tú partes de una situación basal en el año 2013 en que empezamos nosotros y te plantan en el 2021 con una fórmula de crecimiento, pero diríamos que estaban topados, como explico, pues llega un momento que en el año 8 la empresa es que ya no puede más. De hecho, nosotros en Córdoba, pues bueno, que teníamos buena relación con la empresa que estaba y escuchamos y fuimos sensibles a que no podían prorrogar porque la cuenta que le estaba saliendo, que yo lo hacía, del precio medio por paciente, por ella insostenible. Es verdad que ahora con la nueva consideración de los contratos de terapias como contratos de servicio, que más allá de 5 años no se pueden hacer, que además normalmente lo hacemos por 2 años prorrogables, pues si tú estableces esta fórmula de revisión del importe de la anualidad basada en el crecimiento de los pacientes, no todos, es decir, yo creo que si no esto es absolutamente inflacionista y a nadie, o no digo que a nadie le importe, pero le importa menos el cumplimiento de los pacientes. Pero sí en contratos de un plazo más corto, para que si la cosa se desmadra y la fórmula que hay de revisión de la anualidad pues hace que los costes sean insostenibles, pues se pueda no prorrogar y licitar de nuevo y con esa corresponsabilidad que digo de la empresa con los clínicos con el cumplimiento, porque al final ¿para qué ponemos las terapias? No para tenerlo bonito encima de la tele el concentrador, es para que se utilice, ¿no? Entonces ambos tienen que ser corresponsables en que los pacientes verdaderamente lo utilizan y pagar esos incrementos de precio, pero tampoco indiscriminado, paciente que pongo, lo use, no lo use, lo ingresen, no lo ingresen, a veces fallecen y a lo mejor si no estamos bien coordinados, tienen el aparato en su casa y seguimos pagando, pues esas cosas no puede ser porque es ineficiente y no contribuye a la sostenibilidad del sistema. Bueno, respecto de lo que me comentaba, respecto a otras experiencias que hemos tenido en otras comunidades autónomas, de hecho se está revirtiendo una situación, ¿no?, respecto de algunos modelos que, tomando algunas experiencias de lo que es la contratación privada, fuera de lo que es la legislación de contratos del sector público, habían adoptado, pues, ya Ángel Bajil se había comentado, el sistema capitativo, desde el que, aparte de las discusiones jurídicas que se pueda tener sobre él, a mi juicio es incompatible con un contrato de servicios, pero digo, es mi opinión personal, ¿no? Lo sí que es verdad, lo que sí que es cierto es que creo que desde el propio punto de vista de la gestión tampoco han dado bastante mal resultado, porque los servicios de salud que los habían implementado con una perspectiva de unos ahorros que parecían que iban a ser unos ahorros de costes terribles, al final han tenido que darse cuenta que el servicio no funcionaba así, que era, oiga, al revés, yo a usted le pago una cantidad fija y con independencia de cualesquiera que sean las prestaciones que se realicen, los pacientes que sean, usted va a tener que realizar lo mismo. Bueno, pues al final
La ley, yo creo que dice claramente al contratista se le tiene que pagar por lo que ha realizado, correctamente, de acuerdo con los pliegos, y en principio, yo aquí sé que vamos a tener una pequeña discrepancia, yo creo que sí que hay que pagar, en principio habría que pagar todos los pacientes. El contratista de este servicio no prescribe la terapia. No decide si se le pone o no se le pone a un paciente, no decide si ese paciente la está usando o no la está usando. Otra cosa es que a lo mejor desde el punto de vista de la gestión, Amparo, probablemente sabes mucho más que yo y cómo va esto en la práctica. Me puedes corregir, por favor. Te lo digo desde la más absoluta humildad, pero así en abstracto, el contratista hace, en teoría, lo que le manda el pliego y lo que le manda el médico. Tiene que realizar la prestación a ese paciente, a lo mejor tiene una economía de escala, que se puede decir, oiga, pues a partir de determinados pacientes usted va a tener menos porque el coste será inferior, pero en principio, si yo presto más servicio, tendría que cobrarlo. Otra cosa es el control de la ejecución del contrato. Si usted lo está haciendo incorrectamente, de acuerdo con los pliegos, pues a lo mejor no se lo tengo que pagar. Incluso a lo mejor lo tengo que penalizar si lo está haciendo mal, porque usted se quiere aprovechar del contrato. Eso es otra cuestión, que quizá desde el punto de vista práctico de la ejecución no haya más solución que la que dices tú, porque todo lo demás es muy complicado. Pero al menos teóricamente, en mi opinión, debería ser así. Yo creo que hay un tema... No sé si Amparo quiere decir algo. Bueno, yo, si queréis, no nos encasquillamos en el precio porque hay más temas, pero solamente decir que no perdamos de vista que no es un contrato de suministros, que yo voy allí, pongo un aparatito que pide oxígeno o que se lo ponen para dormir, ¿qué tal? Es un servicio, de hecho no tiene IVA. Contratamos un servicio. Una parte importante de la empresa es que tiene consultas en los propios hospitales, con enfermeras expertas que coordinan con los neumólogos nuestros. Tienen centros, por ejemplo, los de, mi empresa lo voy a decir, Osimesa ahora, tienen centros que son centros que están fuera en determinadas poblaciones importantes para acercar las terapias y los pacientes van allí, los visita la enfermera, le hace su medición con el CEPA, le forman hábitos de vida saludable, entonces es un servicio el que se presta. Por tanto, paciente que pongo, paciente que pago, no, perdona, tenemos que cumplir el servicio completo, que no es solo ponerlo, es vigilar conmigo, con los expertos en neumo, que se usa, que se hace educación para la salud, que se hace promoción de hábitos de vida saludable y que todo esto se cumple. Y una manera de involucrar a la empresa, que ahora hablaremos también que es importante, en los pagos por resultados en salud, que sería otra parte significativa. Como no nos vamos a poner de acuerdo y tú vas a decir que el paciente y día que ponga que la pague, yo te voy a decir que no, me parece que a lo mejor nos cambiamos a otra área ya. Vamos a continuar a ver si buscamos más acuerdos. Amparo, apuntabas en tu intervención hace un momento el tema del cumplimiento de la terapia, la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y aquí me gustaría poner en valor también el esfuerzo que hacen todos los días las empresas por intentar facilitar formación a los pacientes, a sus cuidadores, por intentar poner en valor la importancia que tiene el cumplimiento de la terapia para mejorar su salud y calidad de vida. Pero nos encontramos muchas veces que no es del todo fácil la retirada de la terapia. Muchas veces el pliego no es todo lo claro, que al menos desde la perspectiva de las compañías podemos retirar esa terapia. Y entendemos que es el neumólogo el que al final tiene que decidir si una terapia se pone a un paciente y se retira a un paciente. Y probablemente muchas veces echamos en falta unos protocolos claros en los pliegos que regulen cómo y de qué manera se puede retirar la terapia, siendo este el último recurso y teniendo claro que todos tenemos que trabajar para que el paciente cumpla la terapia. Pero me gustaría que de alguna forma podamos hablar cómo veis el aspecto del cumplimiento, de cómo potenciar que las empresas sigamos trabajando para intentar garantizar la adherencia del paciente y el cumplimiento de la terapia, porque sabemos que tiene un impacto en su salud y calidad de vida, pero también en la parte de, ese paciente que decide que no va a utilizar la terapia, ¿cómo conseguimos retirar la terapia? Bueno, no olvidemos que es un medicamento, como antes han dicho los expertos, un medicamento que no se toma no sirve para nada. Entonces, nosotros en nuestro pliego, que creo que además esto la mayoría de los pliegos se están haciendo así, pues regulamos con bastante claridad el control del incumplimiento terapéutico. Es decir, establecemos unos indicadores de cumplimiento terapéutico que deben de obtenerse del sistema de gestión que la empresa nos ha puesto, que tiene que ver con el uso correcto de la OCDE, el no reingreso hospitalario, el cumplimiento de la oxigenoterapia portátil. Vienen unos indicadores que están medidos, se pone un mínimo, cumplimiento adecuado de los pacientes, con unos mínimos sean superiores al 75% y el incumplimiento flagrante sea menor de un X%, ¿no? Y entonces estos indicadores se van siguiendo y en la comisión de seguimiento, cuya composición también prevé el pliego, que tiene que tener representantes de la empresa, neumólogos, representantes del área económica, representantes de la dirección médica de los servicios,
del área de las TICs. Pues se hacen la medición de estos indicadores, que todos los meses se supone que sí tienen que ver, y entonces con la medición que se hace, si hay pacientes que tras hacer todo el proceso que se prevé de reeducación, que está escrito también en el pliego, con los seguimientos en consulta de la propia empresa o de los propios neumólogos, después de esto de reeducación, pues son recalcitrantes y no se van a poner el CEPAP porque no les deja dormido porque no quieren, pues entonces eso la empresa lo informa a la comisión de seguimiento con las medidas que hace, y la comisión de seguimiento es soberana para darles la baja. O sea, que ya ni siquiera hace falta que sea una autorización expresa del paciente por escrito, sino una medición de indicadores, se lleva a comisión de seguimiento y la comisión de seguimiento autoriza esta baja. Eso como último extremo que decía Pablo, lo que se trata es que los pacientes cumplan y se beneficien de la terapia, pero es que hay personas, bueno, han decidido que no quieren y por mucho que les reeduque, muchas veces ocurre que a lo mejor es que en un momento dado lo necesitaba. Por ejemplo, el CEPAP creo que mientras sea gordito y roncador casi es para toda la vida, ¿no? Pero a lo mejor en otras terapias son altos y bajos, ¿no? Y entonces en un momento dado, si la SP2 está más para arriba y ya no lo necesita, lo que habría es que quitarlo temporalmente, más que decir que incumplen, ¿no? Pero sí que tanto la empresa como los clínicos somos corresponsables y en los pliegos se prevé esta corresponsabilidad. Es verdad que hay muchísimos pacientes y a veces es complicado conseguir que todos, pero a base de mediciones, de listados que nos intercambiamos, de seguimiento, pues conseguir el adecuado cumplimiento y que se cause baja que el paciente que no lo quiere utilizar después de reeducar. Jorge, ¿algún comentario al respecto? Bueno, un poco más lo que ha dicho Amparo. Son los pliegos los que... Esto se trata de un servicio, lo que llama la ley, un servicio a las personas, no es un servicio público en el sentido que se hablaba en la antigua ley, sería un contrato de servicios, pero servicio a las personas o los ciudadanos, y por lo tanto las potestades que tiene el contratista son las que le atribuyen los pliegos, es el régimen que se le atribuye, y hay una comisión de seguimiento que será la que tome la decisión respecto de ese paciente, pues se le retira ese medicamento. Efectivamente, si no lo utiliza, es absurdo que se le siga proporcionando, ¿no? Antes, Amparo, hablabas de la terapia respiratoria domiciliaria como un servicio multidisciplinar que tiene care center en los propios hospitales con personal sanitario. Tenemos personal especializado que está adiestrado especialmente para tratar con este tipo de pacientes, incluso también en el ámbito domiciliario. Y todo esto, volviendo al principio de esta mesa, ¿no? De cómo se contrata, ¿no? Y la pregunta es cómo se contrata basado en valor, ¿no? ¿Cómo somos capaces de este servicio, que es un servicio de alto valor añadido para el paciente y para el sistema sanitario, es contratado basado en valor? Aquí entra a jugar el aspecto clave que los clínicos que han participado en esto lo sabrán, que son los famosos criterios de adjudicación del contrato. Sabéis que la ley del contrato dice que se deben utilizar unos criterios que que en base a la mejor relación calidad-precio, pero no el más barato. No es eso lo que buscamos. Entonces, en el contrato de Córdoba, yo creo que la mayoría de los contratos de terapia y en el corporativo que se está preparando, lo que hicimos fue no darle un peso al precio demasiado importante. Es decir, en nuestro contrato de 100 puntos que había, solo 30 eran precios, 45% eran criterios técnicos basados en el juicio de valor de los expertos y el 25% eran criterios técnicos de fórmula automática. Entonces, por ejemplo, en los criterios técnicos basados en juicios de valor, ¿no? Que no arbitrarios, ojo. Una cosa es que sean subjetivos y otra cosa es que sean arbitrarios, que de esto ha hablado mucho los profesionales. En el informe técnico hay que justificar mucho por qué. Pues se valoraban aspectos como los siguientes: la organización de la prestación, los programas orientados a la mejora de resultados en salud, el sistema de información de seguimiento y control, el plan de contingencia y el sistema de control de la calidad. Y en los criterios automáticos, que son de sí o no, criterios técnicos, pues se valoraban cuestiones como cesión de equipamiento muy relacionado con la prestación para los centros, por ejemplo, para poligrafía cardiorrespiratoria, para pulsosimetría de registro continuo, para que las empresas nos ayuden en esto, y realización de pruebas diagnósticas domiciliarias, que a veces para nosotros, pues el equipo de primaria no da abasto a tanto, ¿no? Y es para hacer estudios poligráficos y pulsosimetría de registro. Y otra cosa importante, y con esto acabo, es que se ponía lo que llamamos un umbral mínimo en los criterios técnicos, es decir, hacíamos una escala para valorar, porque muchas veces si tienes 30 puntos que pongo un 28,7, pues nos decíamos muy bueno. ¿Qué significa muy bueno? Lo explicábamos: bueno, apto y no cumple o inadecuado. Y entonces había un umbral mínimo que se tenía que cumplir por lo menos el 60% de la puntuación. Es decir, que de cada uno de los apartados, si sumando no se llegaba a ese 60% de los 45 puntos o en algún apartado obtenía inadecuado o insuficiente o no cumple el pliego, la empresa quedaba excluida y no pasaba a la siguiente fase. Es decir, el precio quedaba secreto y ni siquiera lo sabíamos. De ahí la importancia de la calidad en la contratación de esto, que es un servicio, no un mero suministro de poner aparatos en casa a los pacientes, es un servicio con gestión clínica por parte de la empresa corresponsable.
con los clínicos nuestros. Jorge. Bueno, pues un ejemplo fantástico de pliegos. De hecho, en el ámbito de las terapias respiratorias domiciliarias, que es, como apuntaba Amparo, un servicio, además un servicio de los del anexo de la ley de contratos, es obligatorio, porque lo establece la ley, la utilización de varios criterios de adjudicación. En este caso, además, se han establecido pues, el 75% prácticamente, ¿no?, de los criterios de adjudicación eran cualitativos, bien fueran de carácter de valoración automática o de valoración basados en juicios de valor por unos técnicos que lo tienen que justificar, con un umbral mínimo para superar lo que garantiza que la calidad del servicio sea algo que se haya tomado en cuenta. Yo creo que esto es algo fundamental, es algo que en este sector pues algo que está ganado y que quizá en otros sectores la ley de contratos no ampara tanto a la contratación sanitaria. Otro aspecto al que te aludías anteriormente, Amparo, el riesgo compartido. ¿Cómo veis desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de armar en un pliego modelos de riesgo compartido en el que no haya una transferencia del riesgo? Es decir, que toda la empresa absorba el riesgo. Antes hablábamos del crecimiento de pacientes. Si al final los neumólogos deciden cuántos pacientes se les trata y con qué tipo de terapia, la capacidad de gestión por parte de la compañía es nula. Simplemente absorbes todo el riesgo. La pregunta es, ¿cómo somos capaces de trabajar en modelos de riesgo compartido donde a las empresas se les dé herramientas de gestión para poder dimensionar su riesgo y gestionar el riesgo y gestionar la prestación? Bueno, pues hay un artículo de la ley, da igual el número, que establece que los contratos puedan establecer cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de unos determinados objetivos de rendimiento. Entonces, en el contrato de Córdoba, bueno, pues hemos iniciado este tema del riesgo compartido. Está claro que la empresa, si pone los recursos, la mayoría deben de ser retribuidos. Entonces, nosotros hemos dividido en dos partes. El 95%, digamos, del precio del contrato anual, que lo dividimos en 12 mensualidades, y pagamos religiosamente lo que corresponde, otra cosa que haya penalidades, ahí no entro. Y un 5% que se reserva todos los años basado en la consecución de unos determinados resultados en salud en los que, una vez más, la empresa es corresponsable. ¿Cómo se mide? Pues hemos confeccionado un indicador ponderado donde hemos cogido las dos prestaciones más importantes, la oxigenoterapia con concentrados de oxígeno y el CPAP, y hemos puesto unos indicadores de cumplimiento terapéutico, de evitar reingresos en personal con EPOC, y hemos hecho pues, un indicador ponderado, le damos el 15% al cumplimiento de la OCDE, el 25% a que no reingresen y el 60% al cumplimiento de la CEPAP. Con eso obtenemos un número objetivo que debemos de tener, y entonces si al final del año, cuando se mida con esa corresponsabilidad, que obviamente los neumólogos y los enfermeros nuestros y todos se tienen que corresponsabilizar, porque si no, la empresa sola no. Pues si no se llega a un mínimo que se establece, pues hay una pequeña penalidad, de manera que si consigues menos del 65% de los indicados ponderados, puedes perder completamente ese 5%, pero no penaliza hasta que no sea por debajo del 80%. Es decir, que no es una cosa asesina, diremos que va por la empresa seguro desde el minuto cero, pero sí una corresponsabilidad y que sea una cosa compartida. Ya os digo que es un 5%, pero que es cada vez más importante y haciendo intentos de que esto no sea un contrato, como digo, de poner cosas en casa de los pacientes, sino hacer un seguimiento, una vigilancia, una corresponsabilidad y un control del cumplimiento. Bueno, yo aquí hay una precisión que siempre, o que en ocasiones hago, los contratos ya se ejecutan a riesgo y ventura del contratista. O sea, el riesgo ya es del contratista. Y de hecho, por ejemplo, el riesgo de la inflación no se comparte. Este es del contratista. Usted ha ejecutado ha dicho que va a cumplir este contrato en estas condiciones y el riesgo ya es suyo. El problema del riesgo compartido, que os digo, sí que se preveía en la anterior ley de contratos y se hacía referencia en el contrato de colaboración público-privada, en ocasiones para que la Administración asumiera algo del riesgo del contratista. Esto es la verdad es que después no se ha visto. Sí que es verdad que lo que nosotros entendemos por riesgo compartido o lo que se está aplicando es lo que dice Amparo, ¿no? La posibilidad que establece la ley, conforme a un precepto que ha señalado, de establecer unas variaciones de precios en función de objetivos, bien sean de plazos o bien de rendimiento. Entonces, en función del rendimiento de la prestación que realiza el contratista, pues se le podrá variar o no variar el precio. Lo que hay que tener aquí en cuenta, yo creo que es importante, es siempre que tiene que ser algo que sea imputable a la propia, a lo que realiza el contratista, a su servicio, porque a veces no es tanto el rendimiento
de lo que hace el contratista, sino de resultados que van más allá, que creo que también es a lo que te referías tú, Pablo, a resultados que van un poco más allá de lo que hace el contratista, ¿no? Por un ejemplo muy claro, el riesgo compartido, por ejemplo, en el ámbito farmacéutico, que es algo que se hizo o que tuvo especial manifestación, o cuando se generó fue con ocasión de la hormona del crecimiento. Entonces se le pagaba al laboratorio en función por los centímetros que crecía el paciente. Si el paciente toma el medicamento, lo toma de acuerdo con las pautas y crece o no crece, vamos, ahí es claro que es por la hormona del crecimiento. Pero si yo hago una prestación y a partir de esta prestación intervienen una serie de factores que están fuera de mi control, ¿soy yo responsable? ¿Es el rendimiento de mi prestación la que lo está dando o no es mi prestación? Entonces habría que establecer unos parámetros que permitan medir claramente y atribuir las responsabilidades en función de lo que haga cada uno, ¿no? Por ejemplo, no sé si, y no lo sé, lo desconozco, pero si un paciente es rebelde a asumir el tratamiento, ¿tiene armas la empresa para cortarle ese tratamiento o para incentivarle, ya no digo coactivamente, porque es quizá una palabra un poco fea, pero con una cierta fuerza para que lo haga? Porque si no, entiendo, la empresa dice, bueno, yo lo tengo que dar, porque si no incumplo el contrato, este señor me dice que no lo va a hacer y yo tengo que seguir dándolo y no me dejan. No sé qué mecanismo de gestión tiene esa empresa para que ese resultado o ese rendimiento sea imputable, ¿no? La respuesta, pero evidentemente quizá, no sé, los servicios que decían antes de telemonitorización, si esos datos te permiten llegar, sí que te permitirán obtener unos resultados objetivos en los que digas, oiga, no, esta empresa, oiga, este paciente usted tal como lo lleva, no se le da. Y a lo mejor se puede hacer una reunión con el cliente, unas preguntas al cliente, usted no lo está haciendo porque esta empresa es por decirlo de alguna manera, es una patata como le está dando el servicio, o porque es que usted le da igual, que va a seguir fumando y no quiere todo el oxígeno. Entonces, pues dependiendo, pues la penalización se debería aplicar o no. Quizá puntualizar que, claro, tú tienes que establecer muy bien en los pliegos cuál es la obligación de la empresa para que las ofertas no se conviertan en un tocho así, ahora ya son digitales, de muchísimas buenas intenciones, que hablamos de educación para la salud, de hábitos saludables, del tabaquismo, tal y cual, y que luego en la práctica se quede en que pongo a los pacientes y mido el cumplimiento. Entonces, que estén bien establecidas las obligaciones de la empresa, que esté bien establecida la obligación de la comisión de seguimiento y que funcione coordinadamente codo con la empresa con un win-to-win. Y además también, y se me acaba de ocurrir, que es verdad que casi siempre ponemos lo del riesgo compartido como penalización, pero pienso que además creo que lo he visto en algunos pliegos, que en algunos casos esto de consecución de un rendimiento pues pudiera ser también para arriba, es decir, si tú lo haces mal yo te quito, pero si consigues un objetivo más allá del que hemos medido porque hay mayor cumplimiento, porque hay todavía menos reingresos, pues pudiéramos poner, que lanzo ahí al acuerdo marco del SAS, incluso que te pague más. Si tengo que pagar 100 y los pacientes están mejor atendidos, están haciendo mejor su terapia, consigo resultados en salud y todavía más del mínimo que te pedía, pues incluso que te pague más de lo que estaba establecido, ¿no? Que no sea siempre quizá una penalidad a la baja si no lo haces con esos mínimos, que es donde muchas veces nos quedamos, sino incluso alentar el hacerlo por encima de esos mínimos, ¿no? Esa, Amparo, es un poco la visión que desde el sector siempre hicimos y la lectura que hicimos tanto de la ley como del concepto de compra basada en valor de Michael Porter y la teoría de la compra basada en valor, que es generar incentivos para que el contratista haga más y vaya más allá de la mera ejecución del contrato. No sé si la audiencia tiene alguna cuestión. Sí. A ver. Ahora, muchas gracias por el debate que ha sido muy ilustrativo, ¿no? Yo quería hacer un par de precisiones y un canto al sol. Sobre lo último, precisamente, que habéis comentado, yo pienso que las empresas, toda esta información de cumplimiento y todo esto, tiene que estar en los pliegos y tienen que poner de su parte para incentivar, que eso ya lo ponen, ya lo hacen. Pero la última responsabilidad de la prescripción es el médico con el paciente. Y nosotros, yo en muchos años de ejercicio todavía no tengo claro cómo de cubierto estoy a la hora de retirarle el oxígeno a un paciente que fuma, aunque se muera si se lo retiro.
no lo tengo claro. No tengo claro hasta qué punto, eso sí estoy más cubierto con la CEPAP, de retirarla, pero generalmente me suele salir por una pelea en la consulta. Y si a un paciente que fuma, que encima es un peligro, porque varios de los incendios que ha habido últimamente ha sido por fumar pacientes en casa con oxígeno puesto, eso, si yo le digo se lo voy a quitar, igual me pueden demandar si se muere. Y es él el que se está matando, eso lo sabemos todos. Entonces, eso es una. La otra es un canto al sol. Es decir, creo que yo pediría que la Administración, los departamentos de compras, miraran con otros ojos el coste de las terapias domiciliarias, por un motivo. Cuando paso por delante de hemodinámica por las mañanas y veo las cajas de catéteres que se han utilizado, a mí me han enseñado, soy un técnico, pero me han enseñado a que mire lo que cuesta lo que hago. Y digo, 2 respiradores en una mañana para poner 4 válvulas o hacer 4 cateterismos. Un respirador de 13 o 20.000 euros me dura 5 años y salvo cientos de vidas. Sin embargo, a mí para comprar un respirador me ponen pegas y no para comprar un catéter. ¿Vale? A domicilio, terapias, los biológicos, perdón. ¿Cuánto gasta el servicio de reumatología, de medicina interna, de neurología, de alergología en muchos biológicos para pacientes que efectivamente les mejora la calidad de vida? Posiblemente les alargan la supervivencia, pero los que hemos demostrado que mejoramos de verdad la calidad de vida y alargamos muchísimo la supervivencia en nuestros enfermos son las terapias domiciliarias, que son el chocolate del loro comparado con el gasto en lo otro. Es verdad que la respuesta ya la sé, son partidas de gasto diferentes. Pero por eso digo, miremoslos desde arriba. Y luego ya la puya final, que no afecta a nadie de aquí. La población envejece, la población va a tener más necesidades. Yo he oído a un alto cargo de sanidad nacional en una reunión decir, no me diagnostiquéis más EPOCs que luego los tenemos que tratar. No es de la actual administración. Pero esto es quizá una cosa que está detrás. El gasto es el chocolate del loro comparado con otras cosas y el beneficio está más que demostrado. Yo lo que pediría es, miremos con otra lupa el gasto en estas terapias. Muchas gracias. No sé si queréis hacer algún comentario. Pues sí, un poco por contestarle al doctor rápidamente, el tema de la responsabilidad en quitar tratamiento. Nosotros pedimos un informe a un buen jurista que ya se nos jubiló del hospital y este jurista dejó por escrito, ante ese temor de los doctores, que obviamente yo comparto, que si se había documentado bien la historia, que se había reeducado al paciente, que se le había explicado todo lo que tenía que hacer y se recogía bien en la historia todo eso y en la historia se recogía, se elimina tratamiento por incumplimiento permanente, no reeducación, no colaboración, que eso ningún juez se supone que podíamos causar problemas. Es verdad que los médicos se sienten más tranquilos cuando a un CEPAP, por ejemplo, que el propio paciente renuncie voluntario. Y si se lo firman un papel, pues más tranquilos están. Pero aquí el informe llegó a decir que eso, que si tú estaba todo bien escrito, pues que no había problema. Y en cuanto a la comisión de seguimiento, es un órgano colegiado el que decide todos estos pacientes se han medido, no lo utilizan, lo hemos reeducado y ya no es una responsabilidad de un neumólogo, es de un órgano colegiado. Respecto a lo de utilizar recursos para uno y otro, ya no me... Es verdad que es que, bueno, lo de las cajas que tú dices, muchas veces la caja de zapatos de la inversión, en que últimamente estamos de enhorabuena porque con los fondos europeos estamos recibiendo muchos millones y se están tramitando en Andalucía muchísimos contratos de acuerdo marco de tecnología que va a suponer una renovación importante a nivel de España, el plan INVEAT con aparatos de ultimísima tecnología, pero es que una válvula, una TAVI, que cuesta 20.000, pues si cuesta 20.000 y es lo que vale la tecnología y el paciente necesita una TAVI, pues lo mismo que el tuyo necesita una terapia respiratoria que vale un día 0, es que cada especialidad y cada cosa tiene lo suyo, lo que tenemos que hacer entre todos, y termino, es corresponsable del gasto, hacer un seguimiento y evitar aquello que no genera valor añadido y saber que todo en la vida tiene un precio y que la sostenibilidad hay que luchar por ella, ya no me enrollo más.